Apreciados hermanos, reciban ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más tengo el privilegio de poder llegar a ustedes con la palabra del Señor. Y en esta oportunidad continuar con el libro de Josué en el capítulo 11. Pero antes vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en esta hora poder acercarnos a su presencia, poder agradecerle por la vida que usted nos da, por la salud y también por la oportunidad de estudiar y meditar en su palabra, para lo cual pedimos la presencia de su Espíritu Santo en medio nuestro para que nos hable y nos ayude a cada uno de nosotros a entender el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Bendíganos, Señor, en este tiempo que vamos a estar juntos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije al inicio, esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 11 de Josué. Y voy a leer solamente los primeros 15 versículos de este capítulo, y la escritura dice de la siguiente manera: Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón, al rey de Aksab, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas, y en el Arabá al sur del Sirenet, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová Dios dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefot Maín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová había mandado. Desjarretó sus caballos, sus carros quemó a fuego, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor, y mató a espada al rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ello tenía vida, destruyendo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Hazor quemaron a fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquella región y todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no los quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín de las bestias de aquellas ciudades,
mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Amén. Hermanos, siguiendo con los estudios de este libro de Josué, quiero en esta oportunidad meditar sobre estos 15 versículos del capítulo 11 bajo el título de la Confederación del Norte. Pero antes de entrar de lleno a este tema, quisiera recordar un poquito lo que habíamos visto en el capítulo 10, es decir, en el capítulo anterior. Y allí nosotros habíamos encontrado lo que Josué había hecho ya con los enemigos o con los ejércitos del sur de Canaán. Josué había derrotado a toda la coalición del sur liderada por Adonisedec. Toda esta región del sur y centro de Canaán ya estaban conquistados, desde la región de Gaza hasta Gabaón, según lo que nos narra el capítulo 10, los versículos 40 y 41. En toda esta región había sido exterminada toda oposición. Y en el capítulo 10, versículos 23 al 43, se repite 6 veces la frase, sin dejar nada o sin dejar a ninguno. Con lo cual muestra que esta zona del sur ya había sido conquistada. Ahora hay muchos que dicen, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué tanta maldad contra estos pueblos? La razón por la que Dios pide que Josué destruya a todos estos pueblos es por lo siguiente, que estos pueblos se habían rebelado contra Dios. Y el peligro de dejar con vida a algunos era que ellos emparentaran con los israelitas y con el tiempo los desviaran del camino del Señor por caminos de idolatría que ellos practicaban. Y eso claramente lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, los primeros 4 versículos que nos dicen de la siguiente manera. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, y les hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tus hijos de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Hermanos, una descripción bastante amplia y que refleja realmente cuál era la actitud de estos pueblos, de estas ciudades, de los amorreos. Por eso Dios les dice, destrúyalos totalmente
y que ninguno de ellos quede con vida. Y en este capítulo 11, los primeros versículos, vamos a continuar viendo cómo Josué sigue haciendo la conquista de la parte norte de Canaán, con lo que prácticamente casi termina de conquistar todo el territorio que Dios les había entregado. Y vamos a ver aquí 4 puntos principales. El primer punto es la coalición del norte, los versículos 1 al 5. En segundo lugar, el versículo 6, un versículo clave y muy hermoso. Dios anima a Josué. En el tercer lugar, la victoria de Josué sobre la coalición del norte. Y finalmente, el cuarto punto, la obediencia de Josué en los versículos 14 y 15. Entonces vamos al primer punto, la coalición del norte. Los reyes de Canaán se juntan contra Israel. Y eso lo encontramos en los versículos 1 al 5. Esta confederación del norte era la última oposición principal que hubo a la conquista de Josué. Estaba liderada por el rey Javín. El rey Javín era el que gobernaba en la ciudad de Azor. Y Azor era considerada como la capital de estos reinos del norte. Eso lo podemos encontrar en Josué capítulo 11, versículo 10, donde dice que esta ciudad había llegado a ser cabeza de estos reinos del norte. Por otro lado, esta ciudad de Hazor tenía una extensión de unos 800 kilómetros cuadrados, lo cual indica que era una gran ciudad. Los historiadores dicen que probablemente era 8 veces más grande que Jai, que había sido destruida o tomada antes por Josué. Entonces era una gran ciudad. Pero no solamente era una gran ciudad en extensión, sino también una ciudad que estaba ubicada en un lugar estratégico y que era la ruta principal del comercio entre Egipto y Mesopotamia. Es decir, era una ciudad muy activa, con mucho movimiento económico. Debemos anotar además que estos reinos que se mencionan y que formaron esta confederación, probablemente en tiempos de tranquilidad eran enemigos, y de ahí que había tantos reinos en una región tan pequeña. Pero cuando se trató de atacar a Israel, se juntaron estos enemigos e hicieron un solo cuerpo. Ahora, otro detalle importante, esta coalición formada por Javín estaba compuesta, como ya mencionamos, por varios reinos y los menciona en los primeros 3 versículos de este capítulo 11. Dice la escritura, cuando oyó esto Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur del Sirenet, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie del Hermón en tierra de Mizpa. Ahora miren ustedes la gran cantidad de ciudades o de reinos
que se consideraba en ese tiempo se unieron para conquistar o para derrotar a Josué. Este ejército enemigo era muy numeroso, muy numeroso en comparación al de Josué. Dice su número era comparado con la arena del mar. Pero en este caso no solamente se trata de la cantidad de soldados, sino también de la calidad de su armamento. La confederación contaba con los temidos caballos y los carros de guerra. El mejor armamento de la época y con hombres acostumbrados a luchar cuerpo a cuerpo. Y si recordamos en la coalición del sur, no se mencionan caballerías ni carros de guerra, lo cual significa que esta coalición era mucho más poderosa, más numerosa que la del sur, que ya había derrotado Josué. El historiador Josefo, historiador judío, menciona que el ejército de la coalición del norte tenía aproximadamente 300.000 hombres de infantería, 10.000 caballos y 20.000 carruajes. Era algo impresionante. Por eso la Biblia dice que eran considerados como la arena del mar. En el versículo 4 del capítulo 11 está esta referencia. Eran tan numerosos como la arena del mar. Estos pueblos que al parecer en épocas normales eran enemigos, ahora se han juntado, ahora han hecho una coalición para atacar al pueblo de Israel. Y así es, siempre el enemigo va a estar uniéndose para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y es interesante si podemos ver la historia de Josué. Josué iba de victoria en victoria. Desde que cruzaron el Jordán, vemos cómo van venciendo a todos los rivales y cada vez mayor dificultad y mayor dificultad. Entonces iba de victoria en victoria, pero cada vez estas victorias eran un poco más difíciles de lograrlas, pero él así lo lograba. Y así también, hermanos, sucede con cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Se presenta una y otra dificultad que parecen que no podemos salir adelante. Pero bueno es Dios, que siempre está listo para ayudarnos. Solo tenemos que confiar en Él. Y eso es lo que vemos a continuación en el punto número 2, donde Josué es animado por Dios. Y en el versículo 6 encontramos estas palabras que son realmente alentadoras. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás a sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Lógicamente, Josué, desde el punto de vista humano, sabía que no había ninguna posibilidad de poder derrotar a esta coalición, que no podían ganar, que no había punto de comparación entre el ejército de Israel y el ejército de la coalición. Su ejército, en primer lugar, era muy pequeño en comparación al de la coalición. Su armamento era muy rudimentario comparado con los del enemigo. Por todo esto y con toda razón, Josué tuvo temor,
tuvo miedo, estaba preocupado. ¿Qué hacer ahora? Pero escucha la voz de Dios. Dios lo anima y Dios le dice, no tengas miedo. Dios usa esta expresión, no temas. Y es la cuarta vez que Dios usa esta expresión para animar a Josué. No temas, porque yo los entregaré en tus manos. Y para que Josué estuviera más convencido de que realmente esto iba a ser real, Dios le dice, mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Dios le señala un plazo para que Josué vea su victoria. Le dice mañana a esta hora. Y seguramente estas palabras le animaron a Josué y él estaba esperando con ansias que llegara el mañana para saborear la victoria que Dios le ofrecía ante su temible enemigo. Pero también Josué recibe la instrucción precisa de lo que tenía que hacer con el poder bélico de sus enemigos. Y eso lo encontramos en el mismo versículo 6, la segunda parte, donde Dios le dice, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Una palabra que no es tan común ni tan conocida, pero Josué tenía que hacer su parte, tenía que contribuir en el exterminio de esta fuerza. Y es cierto que Dios está peleando por Israel, pero Josué no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él tenía que hacer su parte. Y eso también, hermanos, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Nosotros sabemos, somos conscientes que Dios cuida de nosotros, pero también nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. No podemos decir, bueno, Dios me cuida, yo ya no hago nada. No, a Josué le dice, tienes que hacer, tienes que atacar, tienes que hacer esto con el ejército enemigo y tienes que poner de tu parte. Y hay dos cosas importantes aquí que debemos tener en cuenta. Primero, que no importa el número ni lo preparado que el enemigo pueda estar para la guerra. El poder de Dios es superior a ellos. Y eso es lo que tenemos que confiar plenamente y hacernos de esa seguridad de que Dios es más fuerte que ellos. En segundo lugar, Dios dice a Josué que inutilice los caballos y que queme los carros, dos elementos en los cuales la coalición basaba su poderío. Ellos decían, somos invencibles porque tenemos carros y tenemos caballería y nadie puede hacernos frente. Y Dios le dice a Josué, cuando yo los ponga en tus manos, tú vas a desjarretar los caballos y vas a quemar a los carros que ellos tienen. Entonces Dios le dice específicamente, destruye esto demostrando que ese poderío en el cual el enemigo basaba toda su fuerza estaba destruido y que delante de Dios no prevalece, no sirve, porque Dios es más poderoso que todo el armamento y que toda la fuerza que ellos podían tener. Además, no le permite a Josué que utilice esos caballos y esos carros que van a quedar como botín de guerra, podríamos decir. Dios no le permite a Josué, le dice tienes que destruirlo para que Josué no confíe en esa fuerza, sino siga confiando
en Dios. Dios no quería que Israel confiara en el poder militar de los armamentos que puedan adquirir como botín de guerra. Por eso le dice, los vas a destruir. Y eso es lo mismo que Dios quiere ahora para nosotros, que dependamos de Él, no de nosotros mismos, como mucha gente hace hoy en día. No necesito a Dios, yo me valgo por mí mismo, yo puedo salir adelante, no necesito la ayuda de Dios. Hay mucha gente que hace eso. Pero sabemos que eso no es cierto. Puede ser que estemos pasando nosotros por momentos difíciles. Puede ser que estemos atravesando por dificultades, por problemas, por angustias. Puede ser que quizá no veamos ninguna posibilidad de vencer los obstáculos que tenemos enfrente. Ahora mismo, como nación y como mundo entero, estamos viviendo una crisis mundial con muchos muertos a nuestro alrededor y pocas probabilidades de contrarrestar esta peste en un tiempo cercano. Tenemos para un buen rato, pero Dios dice, confía en Él. A nivel nacional estamos viviendo otro conflicto tremendo, otra incertidumbre tremenda. Estamos a pocos días de la segunda vuelta electoral, con dos candidatos con antecedentes que ninguno presta confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que orar a Dios y tenemos que poner este problema en las manos de Dios y confiar que Él nos va a dar la salida. Pero no tenemos que desesperarnos, pero tenemos que pensar, tenemos que ver qué es lo que debemos hacer. Y para saber eso, tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Tú eres mi Dios, tú tienes que darme una salida y escuchar la voz de Dios. Y volviendo al caso de Israel, las probabilidades de Israel de ganar la batalla no dependían de su poderío militar, porque no lo tenían en primer lugar, pero sí dependía de cuánto Josué buscaba y obedecía la voz de Dios. Y es interesante observar, hemos visto, hemos leído que Josué dice cumplió todo lo que Dios le había mandado. Y más adelante vamos a repetir esta frase que es importante y que es la base del triunfo de Josué. Pero hay otra cosa más que debemos aprender de esta experiencia de Josué. Y es que el problema no es sentir temor. Él tuvo temor, él tuvo miedo al ver el tremendo ejército que tenía enfrente. Pero él sintió temor. El problema no es sentir temor. El problema es dejar que el temor nos maneje a nosotros. Hermanos, amigos, el temor es una sensación natural en el hombre, es parte de nuestro instinto de supervivencia, que se presenta frente a circunstancias adversas o que representan peligro para nuestra vida. Ese era el caso de Josué. Sus enemigos eran mucho más poderosos, tenían armamentos mucho más sofisticados que ellos, les triplicaban probablemente en número, etcétera, etcétera. Pero es allí donde Dios le dice, no temas. Es cierto, el ejército es más grande, tienen mucho más armamento, pero yo estoy contigo. Yo los entregaré mañana,
muertos delante de Israel. Esas palabras a Josué lo animan. Y Josué confió en las palabras del Señor. Y no hay duda de que eso sucedió en su vida de él. Ese cambio a través de ese mensaje de Dios cambió su perspectiva. Y animó a su ejército y dijo, tenemos que hacerlo porque el Señor está con nosotros. Hermanos, es lo mismo que debemos hacer cada uno de nosotros en los momentos difíciles y sin probabilidades. Tenemos que acercarnos y tenemos que escuchar y esperar con ansias la victoria que el Señor nos va a dar. Pero tenemos que hacerlo con fe y con esperanza. Tienes que pelear la batalla sabiendo que el Señor está contigo. No puedes decir, bueno, Dios me va a ayudar, yo ya no hago nada. Josué no, tuvo temor, se sintió animado con las palabras de Dios y empezó a hacer lo que a él le correspondía. Y eso es lo que justamente observamos en este tercer punto, la victoria de Josué, en los versículos 7 al 13. Y aquí vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos, Josué ataca y derrota al ejército enemigo. Miren ustedes ahí en el versículo 7. Dice, Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Recordemos que esta coalición se había juntado y habían descendido y estaban allí esperando para atacarlos. Pero cuando Josué recibe la voz de Dios, dice, él se levantó con su ejército y fueron hasta Merón. Antes de que ellos vinieran, ellos fueron allí por sorpresa y los atacaron y los destruyeron. Esta es una clara muestra de que Josué y su ejército vencieron el temor y se dejaron en las manos de Dios. Ellos tomaron la iniciativa, salieron a buscar al enemigo, no esperaron que el enemigo viniera a ellos. No dijeron como Jehová lo ha entregado en nuestras manos, esperemos su llegada y aquí lo vamos a aniquilar, aquí lo vamos a destruir. Nada de eso sucedió. Ellos actuaron confiadamente en Dios, utilizaron el factor sorpresa y atacaron al enemigo. Hermano, si crees verdaderamente en Dios, no puedes quedarte inactivo. Debes actuar con fe y confianza, escuchando la voz de Dios y haciendo lo que el Señor te está diciendo que hagas. En el versículo 8 vemos cómo Dios cumple su promesa, entregando los enemigos en manos de Israel. Pero vemos también que Josué y su ejército destruyó al enemigo hasta no dejar ninguno. Josué y su ejército hicieron lo que les correspondía. Cuando utilizaron el elemento sorpresa, el enemigo salió desconcertado corriendo y ellos lo siguieron y a pesar de que eran mucho más numerosos, simplemente huyeron y ellos lo siguieron hasta destruirlos a todos. En el versículo 9 vemos cómo Josué cumple exactamente lo que Dios le dijo, porque en el versículo 9 dice, Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. En este versículo podemos ver la obediencia de Josué. Ya había destruido al ejército, ya había capturado sus caballos y tenía sus carros en las manos.
Es decir, los enemigos ya no estaban. El poderío ya no lo tenían ellos, sino estaba en manos de Josué. Se podría decir que ahora Josué podría volver contento y decir, bueno, miren, tenemos ahora armamento nuevo para nuestro ejército. Pero no, Dios le había dado una orden y él cumplió. Y dice, desjarretó sus caballos. Es decir, ¿qué significa esta palabra desjarretar? Cortar el tendón de las patas posteriores para que estos caballos ya no pudieran tirar con fuerza y quedaban inutilizados para la guerra. No los mataban, pero los inutilizaban para la guerra. Y en segundo lugar, tenía los carros ahí, pero él dice, Dios me ha ordenado que los queme y los voy a quemar. Y dice, puso fuego a los carros. Y al desjarretar los caballos y quemar los carros, Josué estaba diciéndole al enemigo, mira tu poderío, no es nada. Los caballos ya no pueden jalar y los carros están en cenizas. Tu poderío se ha derrumbado, ya no existe tu poder. Ese es el mensaje que está dando ahí. Y esa también es la razón por la que Dios ordena a Josué esto. La razón que Dios manda destruir todo esto era porque Dios quería que Josué siguiera confiando en Dios. Que Josué y todo el pueblo de Israel siguieran confiando en Dios y no en el armamento, ni en la caballería, ni en un ejército formado por hombres más poderosos. No, Dios quería que sigan confiando en Él, porque recordemos que en varias oportunidades ya Dios le había dicho, yo peleo por Israel. Es decir, yo estoy luchando junto con Israel. En segundo lugar, después de que Josué ataca y derrota a los enemigos, el punto número 2 dice que tomó la ciudad de Azor. La ciudad de Azor, recuerden ustedes, la ciudad más grande, más fortificada, mucho más numerosa también en población. Dice, tomó la ciudad de Azor y mató a espada al rey Jabín. Con lo cual también terminaba con el símbolo del poder de la confederación. Y además dice, exterminó todo cuanto tenía vida en ella. Finalmente le pusieron fuego. Y este hecho de ponerle fuego era un mensaje para las demás ciudades, pues al ver que la ciudad más fortificada quedó reducida a cenizas, las más pequeñas entenderían que no tenían ninguna posibilidad de hacer resistencia a Josué. Porque vemos también más adelante que a las ciudades que estaban en las colinas, dice, la orden fue no destruirlas, no prenderlas fuego, solamente tenían que exterminar a las personas que estaban ahí, pero nada más. Y eso es lo que Josué hizo. Luego vemos en esta acción que hace Josué de tomar estas ciudades, dice, mató a todos los reyes o a todas las autoridades que estaban al frente de esas ciudades, tal como Moisés lo había mandado. Y esto se repite en el versículo 12 y en el versículo 15. Y leyendo estos versículos podemos ver que el plan que había sido previamente entregado a Moisés, quien a su debido tiempo le pasó a Josué, y Josué lo cumplió al pie de la letra. Y de aquí también tenemos que aprender algo muy importante, estimados hermanos. Dios aquí nos muestra o nos da un ejemplo interesante, porque dice que
El hombre, el liderazgo humano puede cambiar, pero el plan de Dios se mantiene. Este mensaje recibió Moisés, es decir, antes de que entraran a la tierra prometida, porque recuerden que Moisés no entró a la tierra prometida, murió antes, pero recibió este mensaje y él pasó el mensaje a Josué y Josué lo puso en práctica. Cambió el liderazgo del pueblo de Israel, pero el plan y el propósito de Dios se mantiene. Hermanos, Dios es fiel y cumple su promesa. Y eso podemos verlo en Malaquías capítulo 3, versículo 6, donde dice lo siguiente: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero también en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Y cuando Dios promete algo, lo va a cumplir en su tiempo. Y no tenemos que tener duda de ello. Y en último lugar, vemos la obediencia de Josué al mandato de Dios en los versículos 14 y 15. Josué cumplió con todo lo que Dios había ordenado, exterminando a todo ser humano que había en estas ciudades, y tomaron botín, como dice el versículo 14. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquella ciudad, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. La razón por la cual Dios pidió exterminar a todos estos hombres, a todas las personas, era por la siguiente razón, que encontramos en Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 y 18, y que también vimos otro pasaje en la introducción, también en Deuteronomio, pero aquí nos dice de la siguiente manera: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, según sus abominaciones, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y aquí está la razón principal: para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La Escritura nos dice que Jehová Dios es santo, que Jehová Dios es justo. En cambio, los cananeos eran exactamente lo opuesto. Eran idólatras, culpables de las más groseras inmoralidades sexuales, incluso de prostitución religiosa. Mataban a sus hijos en sacrificio a sus dioses y muchas maldades más. Su iniquidad había llegado al colmo, y Jehová no quería que esa cultura corrompida contaminara a su pueblo. Y esa fue la razón por la cual Dios ordenó que Josué exterminara totalmente a los cananeos. Josué, como instrumento de Dios para cumplir con este propósito de Dios, cumplió exactamente con estos mandatos sin cuestionar en lo absoluto. Y por eso
este párrafo del versículo 1 al 15 termina en el versículo 15 con las siguientes palabras. Y así Josué hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Es decir, cumplió literalmente todo lo que Moisés le había encomendado, porque venía de parte de Dios. Hermanos, esta fue la clave del éxito para Josué. Obedecer en todo y confiar plenamente en el Señor. Y yo quisiera decirte en esta oportunidad que sea también la clave de tu éxito sobre cualquier dificultad que se presente en tu vida: la obediencia, la fe y la dependencia de Dios. Si tú haces verdaderamente esto, si pones tu vida en las manos de Dios, si confías tus proyectos en las manos de Dios, y si sabes que Dios te está diciendo que hagas tal cosa, no dudes en hacerlo. Dios quiere ayudarte, pero dependerá que tú te acerques a Él y confíes en Él. Josué lo hizo y Josué salió victorioso porque confió en el Señor y dependió únicamente del poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos agradecerle por esta porción de su palabra que hemos tomado en esta hora. Gracias por el ejemplo de Josué, por su fidelidad, por su valor, por su entrega, pero sobre todo por depender de usted, por escuchar su voz y hacer su voluntad. Que este ejemplo pueda ser parte de nuestra vida cada día. Y aun cuando estemos en dificultades, en problemas, en aflicciones, que podamos acercarnos a usted, escuchar su voz y actuar cuando usted nos dice que lo hagamos. Señor, denos esa fuerza, denos esa confianza, denos esa claridad de nuestros pensamientos y que todo lo hagamos conforme a su voluntad para la gloria y la honra de su nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre.